cuando se involucraba el sector universitario, etcétera, y hubo muchos reclamos. Me acuerdo la dictadura militar, la última dictadura militar, la que presidió aquel, como jefe supremo, aquel militar que le llamaban Bombita, Rodríguez Lara, las protestas contra esa dictadura, etcétera, y hubo otra dictadura que cuando derrocaron al doctor Arosemena Monroy, la dictadura que presidió un marino, Castro Gijón, y así ha habido, ¿no? El de Bombita se llamó el famoso carnavalazo, porque un poco fue un carnaval que derrocaron a Velasco Ibarra y había una foto previa en la revista Vistazo de pocos días antes de eso, en la que Bombita decía palabras más, palabras menos, solo los insensatos podrían hablar o pensar en un golpe de Estado. Y eso fue lo que pocos días después en el carnaval promovió y encabezó este general Rodríguez Lara, que le repito, lo llamaban Bombita. Todo eso lo viví, de todo eso tengo memoria y tengo acuerdos, pero eran reclamos políticos, eran manifestaciones públicas y políticas, era el pueblo y muchas veces los estudiantes universitarios, principalmente de la Universidad de Guayaquil. Había un grupo así muy conocido ahí que era muy beligerante, se llamaban los Atala, no sé quiénes tengan algo de memoria sobre eso. Recuerdo que combatían en las calles, combatían con piedras a la policía, reclamaban, etcétera, ponían barricadas, pero nunca se vivió que el poder delincuencial, las bandas criminales organizadas, estructuradas, desafíen a todo el Estado ecuatoriano. Por eso es que esto, independientemente de los afectos o desafectos, independiente de las tendencias políticas, es una realidad que el hoy presidente Noboa ha recibido un respaldo total de todos los sectores políticos, particularmente el presidente Correa. Vi una alocución muy importante respaldando, llamando a la unión de todos los ecuatorianos, porque no podemos permitir que esto ocurra en el país. Y lo que yo decía, que tengo que repetirlo, Richard, no es por repetir, pero es importante que llegue también a esta audiencia. Lo que yo decía esta mañana en otra entrevista, que no podía dejar de tocarse estos temas porque es el tema de actualidad, pues, ¿verdad? Yo decía que estos sujetos, el Fito y el otro, el Pico, salieron caminando. No se hicieron humo, literalmente no se hicieron humo. Parecería que se han hecho humo, pero no se fueron en helicóptero, no se fueron con el ave fénix, ni se fueron desapareciendo. Simplemente habrán salido caminando de los centros penitenciarios y ahí tiene que haberse dado una complicidad, porque no podían de un centro penitenciario que está dentro con muchos guardias penitenciarios, hoy por hoy más que nunca, y de un centro penitenciario que está en la parte de afuera rodeado de militares, no pueden desaparecer. Esto es prácticamente una burla descarada a todo el país, demostrar la inoperancia y la ineficiencia a la que se ha llevado el Estado ecuatoriano. Primero, por el nivel de inseguridad total que se vive. Y segundo, por cómo han desaparecido este par de sujetos, ¿verdad? Entonces, eso lo menos que merece toda la República, inclusive lo menos que merece todo el mundo, porque esto es noticia en todo el mundo. He recibido noticias y comentarios desde Nueva York, desde Panamá, desde Colombia, de todas partes me han llamado por teléfono a preguntarme la situación en Ecuador. Es noticia mundial, es inusitado, nunca se vivió esto en Ecuador y tiene que haber una explicación, porque no es que puede ser cierto que se dicta un segundo decreto que endurece el estado de excepción y que da una calificación de un conflicto armado, que es realmente lo que se está viviendo, porque se reúnen los requisitos para un conflicto armado en que grupos organizados con estructura, con toda una armamento, y armamento pues de alto calibre,
y curiosamente, irónicamente o perversamente, organizados desde los propios centros carcelarios, están desafiando al Estado de Derecho, a todo un país, a toda la fuerza militar y la fuerza pública de un país. Esto no se ha visto y no se puede permitir. Pero, y es cuestión de mirar las cosas. Usted sabe, Richard, y lo voy a decir una vez más con humildad, yo no pretendo ser nada, ni saber mucho, ni ser muy inteligente, ni nada, pero estoy dando apenas unos criterios con base en mis conocimientos. Pero sí creo que hay que ponerle un mínimo de inteligencia a estos asuntos, un mínimo de inteligencia y de seriedad, porque cierto es ese apoyo que estamos dándole al país como país a través del actual mandatario, pero no pueden decirse disparates jurídicos inadmisibles en las personas que los dicen. ¿De dónde sacan en la asamblea rodeada haciendo una rueda de prensa que garantizan las amnistías y los indultos? Es un disparate jurídico político, Richard, y hay que calificarlo con eso para que aprendan a tener un poco de serenidad, para que aprendan a tener un poco de pensamiento y que lo que no saben consulten. Porque el delito, la amnistía es para los delitos políticos y tienen que ser calificados de delitos políticos. Y además la amnistía tiene excepciones expresas. No es que pues a cualquiera merece amnistía. La amnistía no se admite en los delitos políticos, ni el secuestro, ni la tortura, ni el homicidio, etcétera. Eso son excepciones para la amnistía. Y para el indulto, que les quede claro, es básico, es la razón de ser del indulto. Se indulta cuando ya hay una condena, cuando hay una sentencia ejecutoriada y se está cumpliendo una condena. No es que se puede anticipar un indulto de un caso que no se conoce. La amnistía puede ser amplia, puede ser a más de 2 personas o más, pero el indulto es necesariamente individual. El indulto es por razones humanitarias. Que quede esto claro, por Dios, que el indulto es por razones humanitarias. Ahí tenemos un ejemplo en el país vecino. En el Perú, hasta hace poco, creo que se llegó a dar un indulto a favor de Fujimori, porque llevaba como 25 años preso y tenía una enfermedad terminal, un cáncer terminal. Por eso lo indultaron, que vaya a morir en paz y en su casa con su familia. Pero el indulto no se puede anticipar en una causa que no ha sido conocida, abierta y menos sentenciada. Entonces, ¿cómo se garantiza en la asamblea, en rueda de prensa, un indulto a nadie, por Dios? No se puede manejar con ese nivel de desconocimiento, de ignorancia, no lo digo en forma ofensiva, sino porque se ignora, ignorancia jurídico-política, para garantizar desde el órgano legislativo el indulto y las amnistías. Y el presidente también se suma a garantizar indultos. Entonces, claro, ¿qué es lo que se busca con eso? Que declinen las armas, que se imponga la paz, que se haga una tregua. ¿Qué es lo que se busca? Porque con el indulto y con la amnistía, insisto, para delitos políticos, y el indulto, insisto, tiene que haber sentencia, porque eso es lo que se indulta. Entonces, se está garantizando anticipadamente la impunidad, cuando todo lo que se está reclamando en este país termina en la impunidad. Y por eso es que en Ecuador todo vale. Y yo decía hace poco a propósito del concurso a Contralor, debo haberlo dicho en este mismo programa, en este mismo espacio, hechos consumados. Se consumó un fraude, pero como ya está consumado y en la asamblea, cometiendo un error casi tan grave como anticipar indultos, posesionaron al producto del fraude, ya está todo terminado en este paisito. Pues hay acciones constitucionales, haciendo el paréntesis, en ese punto que todavía están pendientes, ¿no? Pero bueno, entonces no se puede garantizar, no se puede asegurar algo que decir, bueno, declines esto, entreguen las armas, hagamos una tregua, que los indultamos y aquí no pasó nada. Eso es un absurdo, pero es que es un absurdo del tamaño de una catedral. Somos solidarios todos los ecuatorianos.
entre sí y tenemos que respaldar al gobierno de turno, pero no podemos admitir que el problema se siga resolviendo con estupideces de por medio. Estupideces en el más exacto literal sentido de la palabra, como lo define el diccionario de la Real Academia, que define estupidez solamente como poco inteligente. No se puede. No se puede ser el requisito de que los más ignorantes manejen el Estado. Eso no es y no nos lleva a ningún lugar. Eso no es admisible, mi estimado Richard. Creo que eso, para introducir el tema, está más o menos dicho un poco en síntesis, que usted me pregunta. Esa es la situación. La situación es, al final del día, que los menos inteligentes, los que menos conocen, los menos preparados, son los que están manejando todas las instituciones del Estado. Si, para no hablar de los corruptos, mire lo que hace el Consejo de la Judicatura. Suspende nada más. Ni siquiera lo cancelan al juez que puso en libertad a este famoso Fito. Pero el mismo juez 6 veces le dio libertad. Más corrupto que ese juez ya no puede haber, y solo lo suspenden. Hay un delito que cometen los jueces que no conozco en todo mi ejercicio profesional de un solo caso que se haya condenado a un juez por prevaricato. Cuando haya 20, 30, 50 jueces, igual que todos esos bandoleros, metidos en la cárcel, condenados por prevaricato, empezarán las cosas a irse saneando en la República. Porque la impunidad empieza y termina con los jueces. Ellos son los que ponen en libertad, los que cambian la ley, los que cambian el derecho, los que cambian los hechos, los que cambian las circunstancias, los que alteran el texto jurídico para darle la razón a quien no la tienen. Esto se vuelve dramático y se vuelve tenebroso en materia penal y en circunstancias como las que estamos viviendo. Pero ¿qué pasa cuando se trata de la materia civil? Cuando está en juego para una persona todo su patrimonio. Porque para que una compañía que debe millones de millones al fisco por impuestos no pagados, que le perdonen los impuestos, le da lo mismo casi, o aprovecha la exoneración de impuestos, ¿verdad? Pero a un pobre hombre que le deban $15,000 puede ser el trabajo de 2, 3 años, ¿verdad? Y entonces decía mi profesor, con quien yo empecé en la cátedra, el doctor, que aprovecho para rendirle un homenaje. Yo siempre he dicho, y una vez más lo voy a hacer ahora, no sé si lo he dicho en este espacio, Richard, todo lo que soy profesionalmente, todo lo que pueda tener de mérito profesionalmente, 10 obras jurídicas escritas, ¿verdad? Lo debo a mis profesores. Y me acuerdo, todos los juicios tienen una carátula, ¿verdad? Es una carátula normalmente de cartón o de un papel grueso. En esa carátula está el nombre de la judicatura, la fecha, el nombre de las partes procesales, etcétera, etcétera. Decía el número del juicio. El número del juicio, etcétera. La clase de juicio, penal, civil, lo que fuere. Y decía el doctor Feroblum, ya la gente de cierta edad para arriba se acordará, fue ministro de Jaime Roldós, fue diputado, etcétera. Decía, yo veo la carátula del expediente y sé quién ganó. Por los nombres ya sabía quién ganaba, ¿me explico? No, eso no es eso era verdad, pero eso no es admisible y eso sigue ocurriendo, porque aquí no le dan la razón a quien la tiene. Los jueces son unos verdaderos administradores. Yo no estoy de acuerdo con que se diga administrar justicia, pero son administradores, ese sí, en el sentido de que administran un negocio, porque son una especie de cajeros judiciales, ¿verdad? En eso son pues algunos jueces. ¿Y cuándo se pone orden? Mira a dónde ha llegado el país. Un ex miembro de la Corte Nacional, un payaso corrupto, presidente del Consejo de la Judicatura, enjuiciado y preso. Eso es lo que estamos viviendo. Esa es la época que estamos viviendo. Es muy difícil si no hay un gran acuerdo nacional. Es muy difícil si no hay una disposición leal, una predisposición honesta y seria de respetar la legalidad, de respetar, decía yo hace poco en alguna intervención, creo que era en la Asamblea Nacional,
de respetar el derecho y que el derecho sea manejado y aplicado con justicia para todos. Si el principio de igualdad dice, no quiere decir que nos hacemos físicamente iguales, que se entienda. No somos ni seremos nunca iguales. Hay unos altos, unos bajos, unos gordos, unos flacos, unas rubias, unas delgadas, etcétera. Unas mujeres embarazadas, no somos iguales. Tenemos derecho de igualdad de trato ante la ley. Y los que más desigual hacen ese trato ante la ley son muchos jueces. No la totalidad, felizmente, pero muchos, ¿verdad? Y eso yo agrego. Tenemos igualdad de trato ante la ley en iguales circunstancias. Los adultos mayores, entre adultos mayores, absolutamente iguales, pero el adulto mayor no tiene los mismos derechos que el niño y el niño no tiene los mismos derechos que la mujer embarazada. Entonces no somos absolutamente iguales, pero en iguales circunstancias, que eso no lo dicen los autores, eso yo lo digo, en iguales circunstancias tenemos derecho al mismo trato ante la ley. Y si no hay ese gran consenso, si no entendemos, Richard, porque tenemos que entender aunque cueste trabajo. Lazo andaba cacareando todos los días la institucionalidad, la legalidad, y fue el primero en burlar la institucionalidad, en burlar la legalidad. Y los ejemplos son abundantes, que el Consejo de Participación, las acciones de protección contra el juicio político, a ese Consejo de Participación que presidía el abogado Ulloa, etcétera, etcétera, queriendo manejar en la asamblea, los jueces, la corte, todo. No voy a dar los ejemplos. Es el gran responsable de haber destrozado la institucionalidad en Ecuador. Y obviamente la institucionalidad va de la mano con la democracia, con la expresión popular, porque al final del día, que quede claro, y esta es la concepción jurídico, político, filosófica, el poder es uno solo y reside en el pueblo. Para ejercerlo es que se reparte en las funciones del Estado, ¿verdad? Para ejercer el poder, porque no puede una persona ejercer todos los poderes. Y ahí viene la garantía y la obligación de la independencia de funciones, lo que antes se llamaba poderes. Pero la concepción, que ya no es nueva, esto tendrá 40 años, 50 años, es que el poder es uno solo y se reparte en funciones. Pero eso tenemos que entender que la política tiene que estar subordinada a la democracia y a la legalidad y al imperio del derecho en la República. Y no al revés, no acomodar el derecho y las leyes a los intereses políticos coyunturales, que a veces son válidos y a veces son retorcidos, no solo torcidos. Eso es, Richard. Y perdóneme, pido disculpas a la audiencia que me ha puesto usted un poco emotivo, pero es que las circunstancias nos obligan a estar emotivos. Déjeme decirle algo, doctor, pero alguien tiene que estar tras de todo esto. O sea, esto no se genera porque tiene que generarse o porque el Ecuador es malo o porque los ciudadanos son malos. Alguien genera tras de todo, bajo cortina, lo que está ocurriendo en el país. Y no es ahorita, viene generándose ya creo que 7 años atrás esta situación, porque ¿cómo estábamos cuando estuvo Rafael Correa? Todo el mundo dice lo siguiente: ah, ¿tú por qué eres correísta? No, soy de izquierda. Pero aquí fue clara la situación, se manejó bien la situación carcelaria. ¿Acaso que andaban en esa época asesinando en las calles? Y cuando lo hicieron, se terminaron las bandas, se autodestruyeron entre ellos mismos. Alguien estuvo atrás de eso. Políticas de Estado. A ver, confróntenlo y que se maten entre ellos. Pero ahorita no están haciendo ni lo uno ni lo otro. Eso es un problema gravísimo. Y yo quisiera que usted lo analice para darle la bienvenida a Luis Enrique Flores, que está como con la manito así. Cuando uno está así es como que está decepcionado, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hay alguien atrás, Richard, pero por supuesto, y voy a ir más allá que usted. Hay alguien atrás. Ya. ¿Verdad? Y había un chiste, lo que se llamaba, yo no sé ahora con la terminología de la juventud, había un cacho, se llamaba un cacho, esos chistes a veces medio no quiero decir groseros ni mucho menos, pero medios pícaros, por decirlo de alguna manera. Y había algunos de esos chistes que decían, la ventaja de esos de doble sentido, la ventaja es que los niños no los entienden.
Y yo un día que decía que esto, le digo, y algunos grandes tampoco, ¿verdad? No entendían ni los cachos ni los chistes. Y uno de esos cachos se refería a un sujeto que le decían el genio maldito. Sería largo contar el cacho, solo al genio maldito es a donde quiero llegar. El cacho termina en que había un genio maldito atrás de toda una tramoya. Y yo sí creo que hay algo de eso. Y ese genio maldito es tan maldito que quiere darle la vuelta. Y ya sale por ahí una mujer, parece que desde el exterior, anónima, por supuesto, sin dar nombre, y repiten en un canal que ahora se asemeja a los que se llamaba en su buen tiempo canales cloaca, y repiten, dando a entender que Correa, que dónde está Correa, que por qué interviene tanto Correa, que ya puso en su puesto a un pseudo periodista colombiano. Y hay alguien que está planando todo esto atrás. Yo coincido con esto, Richard. No me atrevo a dar referencias concretas o nombres porque no los tengo, pero como había alguien definitivamente que estuvo atrás del asesinato de Villavicencio y que tenía la clara intención de perjudicar a la candidatura de los correístas, obviamente, ¿verdad? Y tanto fue así que mataron inmediatamente a los que mataron a Villavicencio para que no hablen y no declaren. ¿Y quién está pues atrás de estas cosas? De eso se trata, de descubrir. Y el momento que nos pongamos de acuerdo para descubrir, para respetar, ahí sí, el derecho para hacer prevalecer el imperio de la ley en el país, que ya está tan acostumbrado a que ya nada llama la atención. Jurídicamente hablando, lo imposible es lo probable. Y ya solo falta que llueva para arriba. Entonces, y mire que hemos llegado ahora al momento, hemos llegado casi a un momento de la verdad en el país. Para ver que como estamos viendo, como un sector que no es legal en la sociedad, un sector que merece el castigo por la vindicta pública, un sector que está lesionando todos los principios que rigen una sociedad civilizada, es nada menos el que tiene desafiado al Estado mismo, al Estado de Derecho, y hoy por hoy representado con el gobierno de turno. Entonces, eso simplemente que nos lleve a los ecuatorianos a no empeorar la situación y a buscar acuerdos básicos y hacer una oferta firme, más que al público, más que para vender una idea en campaña, hacer un propósito firme interno de respetar la ley, de estar del lado de la justicia, del lado de lo justo. La definición más antigua que se conoce, válidamente elaborada, que se le atribuye al jurista romano, viene del derecho romano, Ulpiano. La definición de Ulpiano de justicia es tan sencilla como esto: darle a cada cual lo que le corresponde. Y eso no existe en el Estado ecuatoriano. Hoy por hoy no existe. En el ámbito público menos, ni en el ámbito privado se lo permite, ni en ninguna instancia del manejo y el poder público en Ecuador. Hay 38 países que van a apoyar al Ecuador en esto de mandar fuerzas a los territorios, otros van a dar dinero, otros van a logística técnica. ¿No se pierde soberanía, doctor, en ese caso? Claro, mandar fuerza, es que hay tanta confusión, Lucho. Ojalá yo pueda aportar con estos comentarios a que se gane en claridad, no en confusión, no abonar a la confusión, porque ya voy a hablar, le voy a explicar la extradición. Yo creo que fuerza extranjera de ninguna manera. Fuerza extranjera en territorio ecuatoriano de ninguna manera. Pueden haber soporte financiero, como dice usted, que manden armamento oficial al órgano militar oficial ecuatoriano, una cooperación internacional es otra cosa. Pero fuerzas aquí, militares activos en territorio ecuatoriano, de ninguna manera es admisible. Claro que eso afectaría a la soberanía. Además, no hemos llegado a ese punto. Eso sería reconocer que el ejército ecuatoriano más la policía ecuatoriana no sirven para combatir a estas bandas delincuentes. ¿Esto es para qué sirven? ¿O no? Si tenemos que traer militares extranjeros y elemento humano extranjero para eso. Absurdo.
¿verdad? Y hay que manejar estos conceptos también, como la extradición, con cierto mínimo de entendimiento, de inteligencia, y el que no sabe que pregunte, que se informe, que lea, que revise, pues para que no digan disparates. La extradición es el pedido que hace un país con sus órganos judiciales competentes a otro país para que entreguen a un ciudadano que cometió un delito en el primer país. Y esto parte tan sencillo como esto, parte esto, porque la ley penal es por excelencia territorial. El juez competente para conocer un delito, y ya le voy a poner un ejemplo sencillísimo, para conocer un delito es el juez del lugar donde se comete el delito. Exacto. Si es en Guayaquil, Guayaquil, si es en Ambato, en Ambato, o sea, hablando dentro del territorio nacional, si es en Estados Unidos, en cualquier ciudad de Estados Unidos. Hay un chico ecuatoriano que cometió una infracción de tránsito en la que hubo un fallecido. Ese chico pues se vino para Ecuador y tenía un pedido de extradición y no le llegaron ni a pedir la extradición, se olvidó, regresó por Estados Unidos y lo cogieron y lo detuvieron allá, porque era responsable de ese delito, un homicidio. El homicidio puede ser culposo. Culposo, yo no soy penalista, pero son conceptos básicos. Culposo quiere decir con culpa, que es distinto de doloso, que quiere decir con daño. ¿Me explico? Si usted se asoma a una ventana, hay un macetero grande en la ventana, cuando se asoma lo tropieza, le cae en la cabeza a un señor que caminaba por abajo y se muere. Eso es culposo, no es doloso. Pues hay algo, pero no fue intencional, ¿verdad? La intención es ahí lo que determina. Entonces, se pide la extradición, no es que, y en el caso ecuatoriano sí podría haber una reforma, porque la Constitución ecuatoriana dice, y yo sí creo que eso sería válido reformarlo, que no se puede extraditar a ecuatorianos. Vale decir, comete en Panamá un delito un ecuatoriano y se viene para Ecuador. Lo juzgan en Panamá porque es el lugar donde se cometió el delito, lo condenan, etcétera, y le dice Panamá a Ecuador, pido la extradición, mándemelo para Panamá. No lo pueden mandar porque la Constitución prohíbe extraditar a ecuatorianos. Si hubiese sido panameño o de cualquier otra nacionalidad, sí lo mandan, pero como es ecuatoriano, le garantizan impunidad. Eso ya es obsoleto. Muy buenas noches, mi estimado don Richard. Muy buenas noches, mi estimado don Luis y el excelentísimo abogado, el doctor Falconi Puy, que desde hace muchos años es un agrado escucharlo. Mi estimado doctor, el presidente Noboa, si mal no recuerdo ayer, hizo una acusación sumamente grave a los gobiernos de Moreno y de Lazo. Que la fiscal no le ha dado oído, solo le hace caso a lo que le conviene. Dijo de manera textual, en los gobiernos de Moreno y Lazo, el delincuente Fito entraba y salía de la cárcel. Estimado doctor, ¿cuál sería la figura en la que cayeron? ¿Cuál es el delito? Porque esto es pues una sociedad. Permitir una sociedad delictiva, permitir de que un delincuente entre y salga burlándose de la ley de la cárcel. Entran figuras, directores de la cárcel, guardias de la cárcel, director del SNAI, ministra Romo, ministro no sé quién, no sé cuánto que pusieron. Y la misma parte del Ejecutivo, el gobierno, un gobierno cómplice de un tipo que entraba y salía. Esto yo quería que nosotros podamos ampliarlo, doctor, porque la señora Salazar o se hace la sorda, o es mismo sorda, o se hace la que no ve, o es misma ciega, porque es un tremendo delito, pues. La corrupción llegó al punto de que estos tipos mandaban en las cárceles. Entonces, doctor, quisiera que con su conocimiento y su luz nos pueda ayudar a llegar a la fiscal, porque esta es una acusación del presidente de la República, pues.
no es de una persona simple que opina, es del presidente de la República que está aseverando, que está afirmando de que el tipo entraba y salía en los gobiernos de Morel y de Lazo. Para mí ha sido un gusto tremendo, doctor, y muchísimas gracias a don Richard y a don Luis Flores. Dios los bendiga. Amén. Un abrazo, gracias. Muchas gracias por los términos que se ha dirigido para conmigo. Le agradezco muchísimo, doctor. Y realmente le debo decir con toda humildad, yo no soy penalista. Y efectivamente he visto también esa declaración del presidente Noboa y he visto, como usted lo señala con tanta precisión, que no ha habido eco. No ha habido, pero no solo en la parte de la fiscalía, del sector, digamos usted, del área penal. Yo no soy penalista, no le podría dar en este momento un tipo penal más allá de la complicidad, el incumplimiento de sentencias, etcétera, etcétera, que en términos generales se haya dado, porque salían, que si dicen que De Fito salió inclusive en Navidad para una cuestión médica y nunca más volvió, ¿verdad? Pero bueno, esas son ya los chismes de pasillos. Pero debe haber, obviamente, una suma de infracciones tipificadas que habría que especificarlas, ¿no? Analizando detenidamente con las circunstancias, pero que no ha habido eco y es tan grave, la denuncia es tan grave, sobre todo viniendo de donde viene, que es nada menos que el jefe de Estado, pues, ¿no? Y no ha habido eco, pero no solo en esas áreas estrictamente judiciales en materia penal, sino en los aludidos, en los gobiernos aludidos, ni los expresidentes, ni ninguno de sus colaboradores, particularmente en esa materia, ¿verdad?, ha dado respuesta alguna. Y yo debo partir del supuesto que viniendo esa acusación genérica del jefe de Estado, tiene que tener alguna información. Y si esto diera lugar a un proceso, al inicio de una indagación, se lo podría llamar al propio jefe de Estado para que rinda un informe, para que rinda una versión. Por ser el jefe de Estado, no tendría que ir personalmente ante la fiscalía, y hay fuero de corte, como se conoce, pero podría mandar un informe escrito. ¿Cuál es la base para semejante, digo por la magnitud, para semejante afirmación? Porque como esa es una de las ventajas o desventajas, según usted lo quiera ver, que hoy por hoy todo lo que se dice queda grabado. Todo lo que hemos conversado esta noche queda grabado y está después en el conocimiento general, está circulando, está en distintas bases de datos, etcétera. Y lo que ha dicho el presidente Noboa está dicho y está grabado. Y eso implica, yo no entiendo, porque además es cauto, habla poco, yo no creo que haya sido eso una especie de exabrupto, una cosa que se le salió, o que fue impensada o no querida. No podría, ¿no, verdad? Él es, en lo que hemos visto, lo digo, en lo que lo conocemos los ecuatorianos que estamos siguiendo la información diaria, es cauto para hablar, es de pocas palabras y es difícil así que se le salgan cosas equivocadas. Y esa es obviamente una afirmación muy grave, porque si esto es lo que se estaba viviendo, esto es lo que se vivía en el sistema penitenciario de la República, pues mayor razón para poner orden y empezar a poner orden. Pero no es posible que después de todo lo que ha ocurrido, después de todo lo que ya se venía viendo y diciendo y hablando, se salgan y se escapen y agarran a este pico con todo el boato y con toda la propaganda y en una semana se escapó. No, pues eso ya es una tomadura de pelo, como decía conversando del mismo tema con Richard, es una tomadura de pelo al país y al mundo, porque todo el mundo está siguiendo el tema, está siguiendo las noticias por lo inusitado. Lo más grave que existió en el mundo occidental fue por los años 30, hablo de 1930, de esas bandas, principalmente en Chicago, en Estados Unidos, y de ahí salían estos ampones famosos como Al Capone, Dillinger, entre otros tantos,
pero finalmente los doblegó el Estado y ellos no llegaron, fueron unos ampones. Y ellos fueron los que inventaron el sistema de vacunas, pero no doblegaron al Estado, no pudieron doblegar el Estado. La fuerza del Estado ecuatoriano debemos presumir, no sé si la inteligencia, pero la fuerza del Estado ecuatoriano debemos presumir que es mayor que esas bandas todas juntas, ¿verdad? Y entonces sí, tiene que aplicarlo eso para combatir ese flagelo. Que quede claro además, porque esos decretos se habla para erradicar. No sean tan optimistas. Hablemos primero de combatirlos con miras o con intención de poder llegar a erradicarlos. Pero ya los quieren erradicar en un decreto. Eso no funciona así.